fue la imagen. O sea, se ve lo que estás compartiendo, pero nada más. Perdón. Les estaba preguntando, ¿qué relación hay entre el gráfico que tenemos y la función n? No sé, Sofía. Llega, vos, profe, me estás preguntando qué relación hay entre la derivada y la segunda. Esa es. No la derivada Listo, segunda, listo. la derivada primera, ¿no? Claro, yo, Bien. sí, esta sería la derivada primera. Yo lo que puedo Exacto. saber, por ejemplo, que cuando... Esperame un segundito. Sí. Ahí está, perdón, profe. No pasa nada. Yo lo que puedo saber es que, por ejemplo, que cuando la velocidad está, o sea, intersecta al eje X, o sea, la velocidad en t es igual a 0, entonces puedo llegar a tener o un máximo relativo, un mínimo relativo, o algún punto de inflexión en la gráfica de tipo, ponele que sería la anterior, o sea. Claro, por ejemplo, acá, ahí tenemos que n de t es igual a 0, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Eso es lo que me estás diciendo. Me había faltado, no sabía cómo se llamaba la función anterior. Yo también puse. Tenemos que b de t es igual a 0. Exacto. Y entonces eso me habla sobre qué le pasa a la función n, porque esta sería n' de t, eso es lo que quería poner. ¿Sí? O sea, b de t es n' de t. Y si n' de t es 0, nosotros sabemos que en ese valor tenemos un punto crítico. Un punto crítico puede ser o un máximo, un mínimo relativo, o no puede pasar nada, ¿sí? Puede ser un punto de inflexión directa, o sea, un punto de que la gráfica pase, ¿sí? Como nos pasa con la función x al cubo, por ejemplo, en 0, y no pasa nada. Pero tenemos un punto especial donde ahí. hay tangente a oblicuo. Puede ser un punto especial, pero puede llegar a ser un máximo o mínimo. Eso depende de qué cosa, de que sea un máximo o mínimo relativo. ¿Qué le tiene que pasar a la derivada a izquierda y a Del derecha de ese cambio punto? de la concavidad. Cambio de signo. Si estamos pensando en la derivada primera, cambio de signo. Acá la derivada primera, desde este punto, ¿sí? Llamémoslo 0 acá, hasta este punto, bueno, que habría que ver si acá son los 10.800 segundos, habría que ver, acá está más o menos, por dónde anda por acá. Pero de acá hasta acá, la derivada, ¿cómo es? B de t, ¿cómo es en este tramito? Positiva. Positiva. Es positiva, ¿sí? O sea que para todos estos valores de t, ¿sí? De acá abierto, digo abierto porque vale 0, ¿no? Acá no existe, acá vale 0. La derivada es positiva. Lo mismo pasa desde acá hasta acá, ¿no es cierto? En este tramo la derivada también es positiva. ¿Qué pasa cuando la derivada es positiva? ¿Qué podemos decir de la función? Que es creciente. Eso, es creciente. En este otro tramo, ¿sí? ¿Qué le pasa a b de t? Es decreciente. La b de t, si les cuesta mucho, digan directamente esta es n' de t. La n' de t es negativa, mientras que en los otros tramos es positiva. Así es más fácil de relacionar, ¿sí? Bien, ¿dónde es positiva la derivada? La función n es creciente. Donde es negativa, es decreciente, ¿sí? Así que tenemos el estudio de la monotonía, digamos, lo podemos hacer a partir de la función derivada. Además, como bien indicaron, acá, y acá de hecho también, tenemos que la n' vale 0. O sea, dicho de otra manera, la b de t vale 0,
Y eso significa que la derivada en ese punto vale 0. Pudiendo ocurrir alguna de las cosas que mencionaron, porque lo que sabemos cuando la derivada vale 0 es que tenemos un punto crítico. Para poder saber si ese punto crítico es efectivamente un extremo relativo, ya sea máximo o mínimo, ¿qué tenemos que analizar de la derivada primera a un lado y al otro de ese valor? ¿Qué le tiene que pasar? ¿Cómo? Tiene que cambiar de signo. Claro, eso, tiene que cambiar de signo, ¿sí? Tiene que cambiar de signo, porque En si este cambia caso de estaría signo, pasando, porque viene de positiva y exacto, negativa, y después vuelve a positiva. tal cual, Sofía, muy bien. En este caso está pasando, pasamos acá de tener una derivada positiva a tener una derivada negativa, o sea que en este punto tenemos máximo o mínimo relativo. Y está aumentando, después disminuye un máximo. Tenemos un máximo relativo, muy bien, ¿sí? Y en este Negativo. Perdón, caso de un ser, mínimo. ven al revés, ¿no es cierto? Sí, se te está entrecortando de nuevo, profe. Sí. Ahí estamos. Acá viene al revés, ¿no es cierto? Pasa de ser negativa, o sea, que si la derivada es negativa porque las tangentes, ¿sí? Tienen toda pendiente negativa, van hacia abajo, pasa a ser positiva, en este otro punto tenemos que tener un mínimo, ¿no es cierto? Relativo. Sí. ¿Se ve eso? Genial. Bueno, vamos a echar un poquito. Bueno, no sé cómo es acá, tenemos que medir bien la cantidad de cuadritos y demás, pero lo que sí sabemos, voy a cambiar un poquito la escala acá. Va a quedar fácil de cambiar la escala. Bueno. Lo que sí sabemos es que acá tenemos, entonces, vamos a anotar. Acá dijimos que tenemos viene de Un crece, máximo. decrece. Un máximo relativo, poner un máximo relativo. Y acá tenemos un mínimo relativo. Acá sabemos que la función es, la n, ¿cómo es? En este tramo. N, ¿crece o decrece? Creciente. Creciente. Crece. En este, Decreciente. decrece, ¿no? Sí. Porque tenemos la derivada negativa. Y acá otra vez en este otro tramo, n, vuelve a crecer. Otra vez creciente. ¿Sí? Sí, Exacto. sí. Bueno, con todos esos datos ya podemos ir volcando todo en una gráfica. ¿Les parece? Sí, sí, Ahí sí. estamos. Sí, ya te dice que al inicio el ritmo cardíaco normal es de 70 revoluciones Claro, por ¿por qué minuto. El tema es necesitamos ese que, dato? y porque no puede iniciar en cero, tipo, si no estaría muerto. Exacto. Estaríamos muertos. Muy bien. Y además de Profe, esto, vamos una a ver en dónde consulta. inicia. Sí. Al tema de las revoluciones por minuto, ¿no habría que cambiarlo para que sea algo por segundo? Porque T está por segundo, ¿o cómo puedo hacer para que No, quede lo que eso? pasa es que aparentemente marca las revoluciones por minuto por segundo. No habría que cambiarlo. Porque el Ok, tiempo, o sea, es como si vos te de medida para las revoluciones, o sea, marca pulsaciones por minuto, ¿sí? Eso es como está midiendo las pulsaciones, pero está contabilizando en cada segundo. Por lo que dice acá arriba, sí es medio raro, ¿no? Pero no importa, tiene sentido. Yo te mido las pulsaciones por minuto, pero te las estoy tomando la medición en cada segundo. ¿Se entiende la idea? Más o menos. sí, sí, sí. Bueno, y lo único que tenemos que hacer ahora, le voy a cambiar acá la escala porque con esa escala no me sirve. Por eso le voy a sacar. No le voy a poner los números porque no voy a dibujar eso. Bueno, supongamos que vamos, no sé, de 10 en 10. Yo la verdad que acá no tengo la escala, habría que tomar la escala como tienen acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son 15 cuadritos, creo. Bueno, ustedes toman bien la escala, por supuesto. Y ahí miren. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 y 15. Sí, profe, son Bueno, 15, ahí te las más o menos. conté por las dudas. Gracias. Más o menos, ustedes lo van a hacer con lápiz y papel, que esto es más fácil para dibujar. Ahí pondrían el 0, acá tendrían el T final, que sería el de los 10.800. Ustedes me quedó todo bien. Y después tendrían una escala para el GI, ¿sí? Fíjense ustedes, porque la verdad que no sabría cuál sería la más adecuada ahora, pero bueno, supongamos que vamos, no sé, de 20 Te en está 20, qué sé diciendo que el yo. máximo es 140. Bueno, supongamos que vamos, por eso Así vamos a ir de que 20 en 20, ¿les parece? 1, 2, 3, sí, sí. 4, 5, 6, 7. Vamos bien ahí. Ahí estamos. Supongamos que vamos de 20 en 20, o sea que acá tenemos 20 en esta partecita. Voy a abrir un poquito más esto para que ustedes lo puedan ver, porque si no me queda muy chiquito, no sé. Ahí está. Supongamos que vamos de 20 en 20. Ahí. Entonces, fíjense un escala T para poder moverse. Este sería 20. El máximo lo tendríamos acá en 140, ¿no? Ahí estamos. Y el 70 estaría como por acá. Acá es donde empezamos a tener el primer valor. Vamos a ponerle un color. No sé, rojo. Ahí tenemos el primer puntito de nuestra gráfica. ¿Por qué? Porque nos dice esto, que el ritmo cardíaco era normal, el de 70 pulsaciones por minuto, en el momento donde se inician los registros. El máximo absoluto dice que es de 140 pulsaciones y se registró al final del partido. ¿Qué diferencia hay entre el máximo absoluto y el relativo que vimos antes? Que el máximo absoluto es un caso especial del máximo relativo. En realidad todo máximo absoluto es también un máximo relativo, ¿no? Es como algo más global, si Yo se lo quiere, tomo por decirlo como que el así. máximo absoluto es, bueno, se cae maduro, ¿no? Capaz, pero es más grande, o tiene valores de I más grande que el otro, que el relativo. Exacto. Por eso es global, exactamente. O sea, puede ser que el relativo sea más bajo que ese, pero nunca va a ser más alto que el máximo absoluto, porque es el máximo mirando toda la función. Fíjense que acá nos dice que el máximo absoluto se da al final de las mediciones, o sea, se da a los 10.800 segundos. ¿Por qué no vimos eso en el gráfico? Eso sí, antes de darme cuenta. En el gráfico de BRT, o sea, de la N', nosotros vimos estos dos, ¿se acuerdan que estuvimos pensando qué representaba todo ese gráfico para la N? Vimos acá, encontramos los relativos. Pero un máximo absoluto, a diferencia de un relativo, sí se puede dar en un extremo de un intervalo. Los máximos relativos siempre se dan en el interior del intervalo. ¿Sí? Hay todo un teorema que habla sobre eso. ¿Sí? O sea, uno cuando va a buscar máximos absolutos en un intervalo de una función continua, obviamente se va a buscar los máximos y mínimos, o los extremos, ¿no? Absolutos busca los relativos adentro del intervalo y además evalúa qué pasa en los extremos. ¿Sí? El más grande de todos es el máximo absoluto, el más chico de todos es el mínimo absoluto. ¿Está bien? Por lo que decían ustedes, no puede haber un número más grande que el máximo absoluto ni un número más chico que el mínimo absoluto. Bueno, tenemos entonces qué pasa en los extremos. Ahora bien, acá teníamos que se iba a dar un mínimo relativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuento los cuadritos porque hice la cuentita para ver cómo están Ahí, divididos profe, estos segundos, no ¿no? sería, si está creciendo y después de creciendo, ¿no sería un máximo relativo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, pues lo pusimos como máximo relativo. Mira, un M mayúscula. Está Ah, perdón, entendí que positiva la dijiste. derivada, sí. Perdón. Capaz que lo dije, pero no, lo pusimos bien. La derivada es creciente, es positiva. Eso significa que las tangentes son todas con inclinación positiva, hacia arriba, con pendiente positiva. Y después hacia abajo tenemos que tener un máximo relativo. ¿Puede ser igual a 140? No, 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 no. porque dijo que era al final es 140. Y acá estamos Bueno, como en pero el podría medio. ser en realidad. En teoría podría ser, ¿sí? Yo puedo hacer que un máximo relativo sea igual al máximo absoluto. ¿Está?
Pero bueno, supuestamente como acá lo que pasa es que no dice que sea la única vez que se registra ese valor. Dice que se registró al final del partido, pero no dice que sea la única. Pero bueno, podemos suponer que puede llegar a ser más bajo. Ojo que un máximo relativo puede ser igual al absoluto, ¿sí? No, porque insisto, un máximo absoluto es relativo. Bueno, y no nos dan más datos. Ese y el del mínimo, que lo sacamos nosotros. El mínimo lo tenemos por acá, ¿no? Ahí. Bueno. Nosotros no sabemos cuáles son esos valores. Si dividimos todo en la escala, nos va a dar qué cantidad de segundos tenemos acá y qué cantidad de segundos tenemos acá. Acá sabemos que tenemos un máximo y acá tenemos un mínimo. Y ahora no tenemos muchos más datos para graficar. Lo que sí sabemos es que, bueno, si se quiere acá, no sé qué pueden decir respecto de esta gráfica, de esta parte, sabemos que acá crece, ¿sí? La función va creciendo, llega a un máximo, va decreciendo y llega a un mínimo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno. Entonces, ¿cómo seguirían acá? Creo que no hay otros datos por eso. Y yo marqué más o menos, no sé, puse tipo valores, más o menos, que el máximo relativo yo lo puse ponerle, no sé, en 105 y lo hice como si fuera cóncava hacia arriba. Ajá, ¿por qué? Porque te diste, o sea, que en el análisis de concavidad, que si la recta tangente gira en el sentido antihorario, las pendientes aumentan, al igual que si la velocidad, bueno, en t crece al tomar los x crecientes. No sé si está bien. Bien. Sí, bueno, ¿y qué pueden decir de la derivada segunda? ¿Cómo? ¿Qué saben de la derivada segunda, por ejemplo, de la función? ¿Para esto hay que hacer algo con la derivada segunda? Podrían pensar en la concavidad con eso. ¿Lo vieron? Ah, ok. ¿O lo recuerdan? No Sí, sé, sí, 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 digo. sí. Sí, donde vale 0 no tendría que ahí cambiar la concavidad. Bueno, Donde tiene- ¿y qué pasa acá con la derivada segunda? En la primera parte sería cóncava hacia abajo, o sea, la derivada segunda sería negativa. La derivada segunda es negativa, ¿no es cierto? ¿Por qué sabemos que la derivada segunda es negativa? Porque habíamos dicho que es creciente la derivada A primera. ver. A ver, ¿qué piensa el resto? Sería, lo podríamos ver por el teorema 9. A ver si están de acuerdo con lo que dicen ahí respecto del signo y demás. A ver, pensemos en este trámite, antes de dibujar para ver la concavidad y poder dibujar un poquito mejor la función. Ya sabemos que acá va a estar creciendo hasta llegar a un máximo relativo, ¿sí? A ver, para ubicarnos. Acá va a estar creciendo hasta llegar a un máximo relativo, ¿sí? Después va a estar decreciendo hasta llegar a un mínimo relativo y después volver a crecer. ¿Está bien eso? Hasta ahí nos ubicamos todas, Sí, 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 sí. ¿sí? Tiene una parte que crece, un tramo que decrece y después vuelve a crecer. El tema es, este crecimiento lo puede hacer con pancita hacia abajo, con pancita hacia arriba, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? sí. Es lo que me estaban diciendo un Sí, poquito. ¿Cómo sí. lo hicieron hacer? Bueno, la cuestión es, la pregunta ahora antes de graficar, para tener un poquito de mejor idea de cómo viene el gráfico, es analizar qué pasa con la concavidad, que es lo que ustedes me estaban diciendo. Bueno, ¿qué pasa con la concavidad de la función n, a partir de lo que vemos de la función b? Es muy parecido a lo que pasaba entre la función b y la función n, lo que pasa entre la función b y su derivada segunda, o sea, y su derivada que sería la derivada segunda de n.
¿Qué me pueden decir respecto de eso? Me hablaron del teorema 9. A ver. Sin miedo, sin total. A ver, miremos Que esta te nombremos partecita. el teorema. Bueno, a ver, si quieren contarme el teorema, si con eso lo vamos viendo, porque acá tenemos una pancita que tenemos que analizar. Claro, para mí sería el teorema 9, que te dice que cuando la derivada segunda es mayor a cero para cualquier valor de x perteneciente a AB, entonces, bueno, nuestra función n sería cóncava hacia arriba en AB. Y si la derivada segunda es menor que cero, entonces sería la función n sería cóncava hacia abajo. Exacto, exacto. Ese teorema es el que vamos a usar ahora, ¿no es cierto? Fíjense, ¿qué pasa acá? Acá estamos mirando n', ojo, ¿sí? Estamos mirando n'. ¿Qué pasa de acá hasta más o menos este puntito? La función velocidad es creciente. La función Entonces, velocidad es creciente y entonces, entonces muy su bien, función derivada va a ser mayor a cero. su función derivada va a ser mayor a cero. ¿Y su función derivada, qué derivada es? ¿Qué orden de derivada es de la función n? La segunda. Es la segunda, o sea que la segunda derivada en esa partecita, de acá hasta acá, voy a marcarlo en el gráfico, que venimos construyendo, de acá, hasta el tercer cuadrito, sea cual sea ese numerito que calculamos, sabemos que la derivada segunda es positiva. Entonces, ¿cómo va a ser la función hasta ahí? ¿Qué concavidad va a tener la n? Cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba, o sea que acá va a tener que ir así, cóncava hacia arriba. Y después que pase ese punto, hasta que llegue a su máximo relativo, ¿qué le pasaba a la función? Y decrece O sea, en ese tramito va a tener que ser cóncava hacia abajo. cóncava hacia abajo. ¿Cómo Bien, quedaría? Tipo, claro. Vamos a hacer un gráfico, un bosquejo, ¿les parece? Vamos a ponerlo en negro otra vez porque les quiero marcar una cosita. Hasta acá vamos a tener una concavidad. Y pasado ese valor vamos a tener otra. Lo pongo en el color de la función. Cóncava hacia arriba y en un momento se vuelve cóncava hacia abajo. Hacia arriba y en ese momento cambia y se vuelve cóncava hacia abajo. ¿Está? ¿Se ve? Sí. No sé exactamente qué valor va a asumir acá ni qué valor va a asumir acá. Ustedes dijeron que le habían puesto 105. No tengo datos para analizarlo. no, ¿Sí? dijo, Pero lo porque que sí. aparte dice que es una posible gráfica, no te aclara. O sea, creo que es imposible saberlo. ¿Cómo? Perdón. Que es imposible saber, o sea, en qué valor está Tal el cual, no máximo. tenemos los datos, pero no importa. La idea es hacer un bosquejo de la función. Bueno, y después para el otro valor, podemos ir con lo mismo, sería que en el próximo tramo es decreciente, entonces va a ser cóncavo hacia abajo. Sí, se le va a haber vuelto a cortar. Sí, se me cortó. Bajé la cámara porque no sé qué problema hay. A veces falla. Bueno, ahí estamos. Bien, decíamos que no había datos suficientes para poder determinar, pero ustedes, digamos, pueden darle un valor. ¿Qué pasa en el otro tramito?
Y en el próximo tramo también vuelve o sea, empieza decreciente y después crece. Así Exacto. O sea, que acá la empieza primera parte sería cóncava hacia abajo y después cóncava hacia arriba. bien, podemos calcular más o menos que 1, 2, 3 cuadritos después pasa eso, ¿sí? Sean un cálculo más específico, si quieren, pueden ponerle hasta valores porque se pueden calcular. Pero más o menos hasta acá, ¿sí? Yo les hago unos puntitos para que ustedes lo vean. Ahí tiene que haber un cambio de concavidad, ¿está bien? Por lo que hicimos recién. Ahí. Y otra vez, ¿qué va a pasar acá? Hace así, hace un cambio de concavidad y después sube hasta encontrarse con su máximo absoluto. Bueno, ustedes háganlo subir más lindo, mi pulso ahí no está muy bien. Tiene que darles una cosa así, unas pancitas de esta idea, con esta idea, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y crece hasta llegar a su máximo. ¿Algo así les había quedado? No, digo que exactamente igual. ¿Algo así les quedó entonces el gráfico? Yo no lo hice, lo estoy haciendo Sí, ahora sí, con yo ustedes. sí. Ah, bueno, buenísimo, No, está sí, a mí bien. me quedó igual. Más allá de los valores que les pongamos, nos tiene que quedar a todos parecidos el gráfico, ¿sí? Similar por lo menos en lo que tiene que ver con la concavidad. Con el tema de alcanzar un máximo, aunque no le hayamos puesto el mismo valor del máximo relativo, nos tiene que dar algo parecido, ¿sí? No se olviden de poner después los nombres de cada eje, las etiquetas y demás, así les queda. Acá ponerse que tenemos el cambio de concavidad y acá también. Cuán inclinada sea la curva, cuánta curvita, cuánta pancita le demos, bueno, eso depende de cada uno, pero tiene que quedarnos así. Bien, con eso hicimos el ítem B. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Después Yo sí. practiquen, ¿sí? Practiquen, vayan escribiéndolo todo. Ustedes pueden hacer todo un análisis dentro o sobre el gráfico de la BDT, ¿sí? Acá podríamos haber marcado un poco más con otro color, a lo mejor, qué pasaba con la derivada segunda de la N, o sea, la derivada primera de la B, para poder analizar la concavidad y poder después volcar todos esos puntos. Una idea interesante muchas veces es copiar este mismo sistema de referencia debajo del gráfico y entonces uno lo puede ir viendo dónde están los puntos donde se producen los diferentes cambios, ¿sí? De crecimiento, o sea, en la monotonía y también en la concavidad, para que se ubiquen mejor. Bueno, ¿qué otra dudita? Sí. Los verdaderos o falsos que están acá se refieren todos a la misma función n. No, el tema que la gráfica esta es la gráfica de n', ¿sí? Pero este verdadero o falso, si uno lo hizo antes de hacer el gráfico que hicimos recién, nos hubiera ayudado el verdadero o falso para entender cómo era el gráfico de la función n, porque cuando nos dice n no es monótona en su dominio, o sea, n no es creciente o decreciente en su dominio, no tiene el mismo comportamiento, lo hubiéramos podido responder y haber usado ese dato para graficar, porque la función n puede ser monótona, puede ser siempre creciente o decreciente. Sí, lo que dice el ítem I, o sea, la afirmación del ítem I es que la función n no es monótona en su dominio. Y nos dice que la afirmación es verdadera. Lo que nosotros tenemos que hacer es explicar por qué. Obviamente que eso es verdadero porque la función n', o sea, la función b, tiene intervalos en los que es positiva e intervalos en los que es negativa. Y la función derivada se relaciona con la monotonía de la función original. Acá dijimos que la b es positiva, por lo tanto la n' es creciente. La n, perdón, la b es positiva, la n' es positiva y la n crece. Entonces tenemos que de acá a acá crece, mientras que de acá a acá, ¿qué le pasa a la n? Decrece. En la parte que está marcada en el intervalo en verde, la función decrece. Ya está, ahí tenemos la explicación de por qué es verdadera la afirmación que nos dice que n no es monótona en su dominio.
tenemos dos intervalos, el primero rojo y el segundo verde, donde vemos que la B, que es la N', es positiva y es negativa. Por lo tanto, hay crecimiento y decrecimiento respectivamente, no es monótona. ¿Se entiende? Cuando dice lo de los puntos de inflexión, tiene que ver con la derivada segunda, con lo que vimos hace un rato de los cambios en la derivada segunda, ¿sí? Los cambios esos que analizamos recién. Hay que contar lo mismo para los cambios que se producen de signo de la derivada segunda, ¿sí? ¿Estamos? ¿Dónde? Los puntos de inflexión. No, los puntos de inflexión son estos que están acá. Los puntos de inflexión, por definición, son los puntos donde la curva cambia su concavidad, ¿sí? Para que haya un punto de inflexión, tenemos que tener que en ese valor, en este valor del dominio, ¿sí? La derivada vale 0 y hay un cambio de signo de la derivada segunda. ¿Sí? Son este que está acá, ahí. Para este valor tenemos un punto de inflexión y para este otro valor que está acá, también tenemos otro punto de inflexión, para esa abscisa. Son, por definición, acordate, son los puntos de inflexión, aquellos puntos donde la curva cambia su concavidad. ¿Dónde cambiaba la concavidad? Y para este valor de t y para este valor de t. Este que está acá es un punto de inflexión, este que está acá es un punto de inflexión. ¿Sí? Sí, sí, lo relacionas más con la derivada segunda. Bien. Que la función sea, dice la n es positiva, no tendría sentido que la n fuera negativa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué mide n? Claro, no hay mucho sentido de medir pulsaciones negativas, ¿no? No lo dijimos antes, pero no tendría mucho sentido. O sea, que n en algún tiempo t, en algún instante t, sea negativa, estamos hablando de que la persona a la que le están haciendo el estudio tiene pulsaciones negativas, una cantidad de pulsaciones por minuto negativas. Eso no, en el contexto no tiene ningún sentido. Es una cuestión del contexto. N es acotada, ¿qué piensan de lo acotado? ¿Qué significa que sea acotada? Sí, sí, está bien. Ojo con lo de acotado. Busquen después bien la definición. No sé, Sofías, tanto Jiménez como Mosqui, si tienen bien clara la idea de acotada. Una función es acotada si existe si está acotada superiormente e inferiormente. Eso significa que existe un número, K mayúscula, y no sé, K minúscula, de manera que la función, los valores de la imagen siempre me quedan entre esos dos valores. Están ensangulladitos entre esos dos valores. Y para esta función existe, y existe porque esta función es una función continua en un intervalo cerrado y acotado. Por lo tanto, tiene un máximo y un mínimo absoluto. Y eso la vuelve, pues tenemos Weierstrass, y eso la vuelve una función acotada. ¿Está bien? Una función continua que tiene un máximo y un mínimo absoluto. Sus imágenes están entre ese máximo y ese mínimo absoluto. Por lo tanto, seguro que es una función acotada entre esos valores. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Repasen Sí. la definición, Sí. porque no me acuerdo si fue en el recuperatorio o en el parcial, hubo una alusión al tema de que sea acotada, y por lo menos lo que a mí me tocó ver fue que había muchas dudas respecto de qué significa que una función sea acotada, ¿sí? No sé si querían preguntar algo en relación a eso. Yo tengo preguntas, pero de otro final. Ah, bien, bueno. Y esta última, el 5, que dice que en el periodo bajo estudio hay al menos un instante en que la velocidad del ritmo cardíaco es igual a la velocidad media, también es verdadero, por supuesto, porque nos lo dice acá. ¿Y qué teorema usaron para justificarlo? El de Lagrange. El de Lagrange. El de Lagrange, ¿sí? De hecho,
Hay más de un instante, ¿no? 2. Claro, ¿No? en el de Lagrange, si ustedes trazan, a ver qué color le puse, si ustedes trazan, la media sería desde acá, o sea, tenemos este, ¿dónde estamos? Bueno, muy bien. Esta sería la n de t, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo que está preguntando es que la velocidad, ¿sí? Media sea igual a la velocidad instantánea. ¿Qué significa eso? Está Sería, preguntando que haya un... Sí. es como que, que tengo acá también el, el teorema. Uh-huh. Sería que en cualquier caso C está donde la distancia entre P y Q sería mínima. Eh, es cuando tenés que pasar desde el principio hasta el final de la recta, una recta secante, y es Uh-huh. donde básicamente la tangente, la distancia entre esos dos puntos, entre esa recta secante y la tangente es mínima. Si no sé si eso de lo mínimo, a ver, estaba buscando en el libro. No es mínimo. La idea es que la pendiente de la recta secante sea igual a qué cosa, la pendiente de la recta tangente, ¿no? O sea, vamos a ponerlo. Sí, 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 también. Se lo escribo yo porque no encuentro en la página del libro. En la 273. Yo quería mostrárselo directamente para no escribir todo. Acá está. El teorema nos dice esto. Ojo cómo lo interpretan, porque es como más sencilla la interpretación, ¿no? ¿No? Se están complicando mucho, me parece como que... Esto nos dice el teorema de Lagrange. Esto nos dice el teorema. Básicamente nos dice que si tenemos una función que está definida en un intervalo cerrado AB, que sea continua en ese intervalo cerrado y derivable en ese intervalo, entonces vamos a encontrar en el abierto al menos un valor, porque acá no está dicho, pero es al menos un valor donde la derivada, ¿sí?, de la función sea igual a ese cociente. ¿Sí? Ese cociente, si ustedes se fijan, no es un cociente cualesquiera, es un cociente bastante específico, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Es el delta F calculado en dónde? En los extremos. Digamos que acá está el valor A, acá está el valor A, y acá está el valor B. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra función F, continua en el cerrado y derivable en el abierto. ¿Sí? Acuérdense que ¿por qué les pide derivable en el abierto? Esa es la más pronunciada Porque que los siempre. extremos no se pueden derivar. Muy bien, porque existen solo las derivadas laterales, ¿no es cierto? Bien. Lo que nos dice este teorema, el teorema del valor medio, el teorema de Lagrange, es que, geométricamente hablando, ¿no? Es que la pendiente de la secante, que es esta que está acá, ¿sí? Porque sé que esto es la pendiente de la secante. ¿Se ve eso? No sé cómo explicarlo. Y pues como que Por desde el eso. punto A hasta el punto B, donde está la función. Ahí está. Este es el A, este es el B. Este sería el FNA, que muestra ahí el teorema. Y este sería el FB, que muestra el teorema. ¿Está bien? Fíjense, cuando nosotros hacemos el delta FNA, el delta F, perdón, FB menos FNA, y lo dividimos sobre el delta B menos A, o sea, hacemos la diferencia del de arriba y la diferencia del de abajo, ¿qué es lo que tenemos ahí?
Es esta medida La dividida pendiente. la pendiente de la recta verde que se canta la gráfica entre esos dos puntos. Y f' en C, lo que me está diciendo es que existe algún valor C donde la pendiente, esa sería la pendiente de una recta tangente, ¿no? Esta sería la pendiente de una recta secante. Mientras que esta que está acá sería la pendiente de la recta tangente a la gráfica. La pendiente de una tangente. Ustedes acá mirando el gráfico, ¿se imaginan una recta tangente que tenga la misma pendiente que la recta verde que secante? Sí, en 2 puntos. En 2 puntos nos lo imaginamos, por ejemplo, no va a quedar perfecto, pero acá, de acá, acá, aparece haber un punto acá donde yo podría trazar perfectamente una recta que sea paralela a la verde y tangente a la gráfica, ¿no? O sea que acá tendríamos un momento C en el que eso ocurre, y no es el único, ¿no? Del otro lado No, no, parece no, pasar lo mismo. claro. Parece, mi gráfico es más o menos, ¿no? Pero parece que acá también hay un punto donde podría trazar una tangente que sea paralela a la recta verde. O sea que acá tendríamos otro valor de C, la abscisa de ese punto de tangencia estaría por acá. ¿Ven que el C no tiene por qué ser único? ¿Se entiende un poquito mejor cómo aplicar el teorema de Lagrange? Sí, sí. Y bueno, y lo mismo nos pasaría en nuestra gráfica, ¿no? Si nosotros trazamos la secante, hay más de un punto donde podríamos obtener paralelas a esas secantes que fueran tangentes a nuestra gráfica. Profe, te consulto. Sí, ¿Eso habría que verlo en la gráfica de n o en la gráfica de la velocidad? lo que pasa es que vos necesitas, esto habla de la función, no de la velocidad, de la gráfica de velocidad. Uy, la retomo, más que todo. Habla de las dos. Acá les dice, en el periodo bajo estudio hay un menos un instante donde la velocidad del ritmo cardíaco es igual a la velocidad media. Ah, listo, listo. El tema que este es el gráfico de velocidad. Yo la velocidad media la calculo haciendo delta n sobre delta t. ¿Sí? Porque vos la velocidad media, ¿cómo la calculás? Pensá en un auto, pensá en un vehículo. ¿Qué vos qué decís para calcular la velocidad media del vehículo? Espacio recorrido, o sea, qué distancia recorrió sobre la cantidad de tiempo que tardó en recorrerla. ¿Está bien? Es un cociente. ¿Se entiende? Sí, O sí, sea, sí. sería la distancia sobre el tiempo. Bueno, acá no tenemos una distancia, porque acá lo que estamos midiendo con esta función B es la velocidad de cambio, o sea, cuánto cambia la función n en el tiempo. Pero otra vez, nuestra velocidad media es delta n sobre delta t, o sea que lo estaríamos mirando en la gráfica de n. Esto mismo que yo les hice acá es para mirarlo sobre la gráfica de n, no sobre la gráfica de b. Porque es la función original y su derivada, o sea, esta f que está acá, si nosotros la asimilamos a lo que dice el problema, sería nuestra función n, mientras que n' sería nuestra función d. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, y con eso terminaríamos la parte B completa. Siempre presten atención si les dicen que todas son verdaderas o que es un verdadero falso, que todas son falsas, ¿sí? Porque no tiene ningún sentido decir, lo digo porque me ha pasado leerlo. Si dice que son todas verdaderas, ¿sí? Por las dudas. ¿Estamos? Yo hice uno, profe, que Sí, no. ¿A dónde está eso? Ah, en la parte A en la parte A del mismo, sí, en la parte A del ejercicio. Eh, sí, en algún lado lo tenía. Sí, eso me queda la parte A. Sí, ¿qué pasaba con eso?
Claro, que no exista la derivada no significa que no puedo tener una tangente, porque puedo tener una tangente vertical. ¿Sí? Esa es falsa por lo que dijimos al principio. Que la derivada se haga cero no significa que tenga un extremo. Tengo un punto crítico. Un punto crítico puede ser un extremo como no ser nada. Pensar la función x al cubo en x igual a cero. Tengo una tangente horizontal ahí, vale cero la derivada y sin embargo tengo un punto de inflexión ahí, no tengo un extremo. ¿Sí? ¿Está? Y lo mismo con esto. Vos podés tener que la función derivada segunda vale cero, pero no tener un punto de inflexión. Pensar en una función x a la n con n par en x igual a cero. La derivada segunda te va a dar cero. Eso es distinto, sí. Pero como está dicho acá, esta es tu hipótesis y esta es tu tesis. ¿Sí? Búscate los ejemplos. Sí, pero fíjate porque en la carpeta tienen que estar, porque esto seguro que en clases han hecho ejemplos de esto. Se hacen todos los años, así que siempre hay algún otro ejemplo. Listo, después buscalo, cualquier cosa lo volvés a consultar. Si no encontrás algo o no te termina de cerrar la idea. Sofía, querías preguntar algo, Sofía Jiménez. Sí, era la parte D, o sea, un ítem D de un final, que lo tengo acá a mano, que Está yo lo acá en la hice carpeta. todo, Sí. pero en su momento me había dado y cuando lo volví a rehacer no me dio, no sé, y no me doy cuenta de en qué estoy fallando. No lo pudiste volver a hacer. ¿No te No lo salió? pude. Contámelo, a ver. Da una gráfica también, así como esta, te hace hacer un análisis, un estudio de función, y Ajá. dice justificar por qué las siguientes afirmaciones son verdaderas. Bueno, ¿Querés dice, compartirlo? ¿Lo tenés a mano? ¿O sí, sabés cuál sí, es el sí, sí, examen? Ah, bueno, lo tengo. compartilo, así lo vemos. Ahí lo comparto. Dale. Hoy. Compartí arriba de la mía, no pasa nada. Yo si querés tengo la presentación, pero... Es que, a ver, acá está. Acá. Ahí lo veo. Bueno, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Ah, bueno, porque no sabía si tenía activado. Esta es la función, digamos. Ujú. Y lo que yo estoy trabada es esta parte, la D. La Dice, función también es velocidad, porque tendríamos que ver qué es lo que dice. Bueno, a ver. sí, es Durante la el intervalo de velocidad en tiempo... realidad esta. Es la Ajá. velocidad de la función P. Bien, durante el intervalo de tiempo que duró ¿es el I o el 2i? Perdón. Los dos no me dan ahora. Ah, durante el intervalo de tiempo que duró el estudio, la población de parásitos aumentó en promedio a razón de 300.000 parásitos por mililitro por día, sería. Ese es con el valor Eh, medio. claro, esa es la velocidad media. La velocidad media, claro. El tema es que Claro. cuando pongo los puntos para calcularla no me está dando. ¿Y vos qué gráfico tenés ahí arriba? Porque habría que estudiar todo el gráfico. Esta es la velocidad. A ver si Ajá, Y yo hice la original, digamos, la función ajá, original. sí. eh, y también cuando pongo los... ¿Qué pasa? En un punto te dice... A ver, ¿dónde está? Uy, lo cerré. Acá dice, realizar el bosquejo de la gráfica N si se sabe que la máxima población de parásitos registrada fue de 10 millones mililitros por mililitro. Ajá. Al finalizar el estudio había 1,5 millones de parásitos mililitros más que el inicio, Bueno, justificando las listo. características. Entonces, si vos tenés el delta N, el delta N lo tenés, ¿no es cierto?
Sí, El delta N lo tenés, porque vos tenés, el delta N es 1.5 millones más que al inicio, dividido lo que duró el sí, estudio, que no, pero no sé cuánto es al inicio, no dice. no Porque yo no importa, pero a vos te tengo. interesa el delta N. El delta N es de 1.5 millones, sin importar cuántos había al principio. Entonces, como esto duró 5 días y tengo 10, tendría que hacer 10 menos A ver, 1,5 sobre lo que pasa es que, 5, ¿cuánto duró el estudio? 5 días. Bueno, el estudio duró 5 días, ¿lo están viendo en días al tiempo? Listo. Sí, Dice, al finalizar el estudio había 1.5 millones de parásitos más que al inicio, por lo tanto, el salto entre la cantidad de parásitos del inicio y del final fue de 1.5, o sea, tu delta N es 1.5 igual. O sea sí. que vos haces 1.5 dividido 5, ¿sí? Y eso Ujú. te da la cantidad, el valor medio que vos necesitas, la razón promedio. Te tiene que dar 300.000 parásitos por día, supongo, Sí. ¿sí? Ah, yo estaba haciendo en el intervalo, estaba haciendo No, entre lo máximo que se registró y los 1,5 más que el no, el inicio. 1,5 es el salto, es la diferencia entre el máximo y el mínimo. O sea, la Ajá, diferencia entre el final y el inicial, no sé si entre el máximo y el mínimo. El final, la cantidad final de parásitos menos la cantidad inicial es 1.5, te lo dice el problema. ok. Eso dividido 5, si te da 300.000 es verdadero, obviamente debe ser verdadero porque la Sí, afirmación es verdadera. Y en el otro, lo que te está diciendo es exactamente ese es el teorema de Lagrange. sí, sí. Y listo, y ya está. Tienes que salir con eso. ¿Te parece que el problema lo tenías porque no podías hacer el I? Si no haces el I, el 2I, por ahí se te Claro, complica. sí, no, y además que estaba haciendo eso, yo estaba, la velocidad media la estaba midiendo haciendo 10 menos 1,5 sobre 5. Eh, sí, bueno, vos tenés que hacer justamente el delta N en ese periodo sobre el delta tiempo. Ujú. Te tiene que dar cuando terminas de hacer la cuenta. No tendrías que tener problemas. No tengo acá la calculadora, pero Sí, sería te da un... justo eso. Te da los 300.000 cuando haces 1.5 dividido 5. Sí, ahí te da ¿Mm? 0,3. Ujú. Claro, Y si hago 0,3 está bien. sí, si Y hago el ahí uno tenés coma cinco sí está bien. sí, 1,5 dividido es que 5 es y el se me da. 1,5. Es el Claro, 1,5 que tenés que usar. Es el mismo 0,3 que tenés ahí abajo. claro, sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Ah, ahí está, Bueno, listo. Es por eso que no me daba. listo. Se nos termina el tiempo y no quería que quede la pregunta a media. Bárbaro, gracias. Bueno, chicas, nos vemos. Hasta luego. Chao, Chao, hasta profe, muchas luego. gracias. No, gracias a ustedes. Chao, chao.